Hola chicos, ¿qué hacéis? Hola Anita, estamos aprendiendo muchas cosas sobre cómo comunicarnos con la profesora Beatriz. Hemos aprendido lo que es una narración. ¿Cómo nos podrías ayudar tú? Pues mira, Juanito, comunicarnos es algo muy importante. Desde el origen del ser humano ha existido la necesidad de comunicarse con los demás. Por eso, en esta oportunidad, os hablaré sobre lo que es una anécdota. Gracias, Anita. Qué interesante saber sobre este tema. Bueno chicos, os voy a contar lo que me sucedió. Hace unos días caminaba hacia el colegio y miré que el cielo estaba despejado, así que me vestí con la ropa adecuada para un día soleado. No sé qué pasó, pero de un momento a otro las nubes taparon el cielo y todo se tornó gris. Yo temblaba de frío. Para colmo empezó a llover y no tenía paraguas, por eso corrí y corrí para no mojarme. Cuando llegué a la entrada del colegio, me di cuenta que el suelo estaba muy mojado y caí sentada en un charco de agua. Todos me miraron y se rieron a carcajadas. Yo también me reí mucho. Me levanté y me fui como si nada hubiese pasado. Después de eso, siempre me aseguro de cómo va a estar el clima y llevo siempre un paraguas en mi maletín por lo que pueda pasar. Oye, Anita, lo que te sucedió fue una historia graciosa. Exacto, Juli, eso es lo que se conoce como una anécdota, es decir, cuando nos suceden situaciones curiosas o diversas o divertidas en el colegio o en nuestra casa y luego las compartimos con nuestros amigos o familia. ¡Qué bien! ¿Qué otras características tiene una anécdota? Pues mira, Juanito, una anécdota deja una enseñanza. Por ejemplo, lo que os acabo de contar me ayuda a saber que no debo ser tan confiada cuando mire el clima y que siempre debo caminar con cuidado cuando el suelo esté mojado. Ahora chicos, recordad que una anécdota es una narración de historias reales que os hayan sucedido, pero por lo general son situaciones graciosas y curiosas, y, como toda narración, también tiene un inicio, un nudo y un desenlace. Anita, ya comprendo, cuando tú miraste el clima y pensaste que el día iba a estar soleado, es el inicio. Y cuando empezó a llover y te empezaste a mojar, es el nudo. Exacto, y el desenlace es cuando te reíste y te levantaste como si nada hubiese pasado. Muy bien, veo que habéis entendido correctamente el concepto de la anécdota. Ahora podéis ir a la página 118 de vuestro libro para más información sobre este tema. Adiós, Adiós, Anita. Anita. Y hemos comenzado la lección viendo un vídeo que nos introduce un poquito al tema de la anécdota. A continuación, vamos a ver la definición de anécdota. ¿Qué es una anécdota? Las características, las pautas o pasos para contar una anécdota, la estructura de la anécdota y finalmente realizaremos unas actividades como todos los días para entregar mediante foto al correo electrónico. Bueno, creo que más o menos podéis haber captado el sentido de lo que es una anécdota, pero ahora tenemos que aprendernos su definición, puesto que no vale simplemente decir que una anécdota es una cosa que nos ha sucedido. No, tenemos que ser claros a la hora de hablar. Por tanto, ¿qué es una anécdota? Lo podéis ver, lo vais leyendo. Una anécdota es un relato de poca extensión, como aquí vemos. Sucede algo curioso o divertido y se emplea sobre todo en conversaciones, aunque también puede adoptar la forma de un texto escrito. Normalmente está basada en hechos reales, que tienen lugar en ambientes también reales. Los protagonistas de este tipo de narraciones suelen tener una participación directa o indirecta sobre lo que se cuenta. También podemos encontrar anécdotas en biografías, en entrevistas, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿cuáles son las características de una anécdota? ¿Cómo podemos diferenciarla de otro tipo de textos narrativos? Bueno, la primera es su espontaneidad. ¿Qué es esta palabra? La espontaneidad es uno de los rasgos más característicos y está muy asociada a la improvisación. El relato de una anécdota surge de forma no premeditada, o sea,
No hemos pensado, wow, voy a contar una anécdota. No, simplemente viene a nuestra cabeza y la contamos en el transcurso de una conversación, a modo de ejemplo o ilustración en una situación comunicativa que se ha dado, ¿vale? Es muy importante la brevedad en este tipo de textos. La concisión, o sea, ser conciso, ¿vale? Conciso, claro, ya que una anécdota demasiado extensa puede perder la atención de quien la escucha, ¿verdad? Por eso es fundamental centrarse en los hechos relevantes, más importantes, con apenas descripciones o, en caso de haber descripciones, como las referentes al lugar en el que suceden, deben ser ligeras pinceladas muy claras, ¿vale? Pero suficientes para contextualizar la situación en la que ha ocurrido este hecho. Por otra parte, tenemos la expresividad. Tanto si se trata de una producción oral o una producción escrita, en una anécdota predominan la función expresiva y apelativa, o sea, expresar, apelar al emisor, con llamada de atención a este emisor, a nuestro interlocutor, como por ejemplo podemos decir, ¿no sabes lo que me ha pasado hoy? ¿Te acuerdas de...? ¿Vale? Y en especial en la lengua oral tenemos este tipo de expresiones. También tenemos una función fática, ¿vale? Que esto hace que se garantice la comunicación. Esas coletillas que usamos en la expresión oral, ¿vale? ¿Me entiendes? ¿Ha entendido? ¿Te enteras? ¿O qué? ¿Sí? Este tipo de expresiones. Una anécdota cuenta un hecho curioso. El hecho que se narra debe ser algo que escape de lo común o de lo cotidiano. También puede ser un relato cómico, divertido, lleno de humor, que provoque la risa de nuestros interlocutores. Por otra parte, tenemos que tener en cuenta el orden cronológico. ¿Recordamos lo que era la cronología? Cuando se cuentan las cosas en el orden temporal, fecha o momentos del día, ¿vale? En orden. Los acontecimientos relatados en una anécdota, por tanto, siguen una línea temporal. Las acciones se suceden en la medida que van ocurriendo, de acuerdo con el esquema básico de planteamiento, nudo y desenlace. Y por último, tenemos que tener en cuenta que una anécdota se basa en un hecho pasado, por lo que el tiempo verbal que se emplea es frecuentemente el pretérito perfecto simple: entré, salí, recorrí, aunque a veces también puede aparecer el pretérito perfecto compuesto. Hoy he entrado, esta mañana he salido, esta semana he recorrido, cuando se trata de un suceso un poquito más reciente, muy próximo al momento en el que se cuenta la anécdota. De ahí que vaya acompañado de expresiones temporales que refuerzan esta cercanía, esta proximidad, hoy, esta mañana, esta semana. Ahora vamos a pasar a los pasos, pautas para contar una anécdota. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta las marcas temporales o expresiones temporales poco precisas. ¿Por qué digo poco precisas? Porque no tenemos por qué decir un día exacto. Cuando contamos una anécdota, suele ser un día, hace algunos años, una noche. Y por tanto, después, a lo largo del desarrollo del relato que estamos contando, podemos introducir otras expresiones que marquen esta linealidad temporal, pero sin determinar exactamente el momento en que sucedió, simplemente marcas temporales, como luego, después, a continuación, tras un instante. Es muy importante que elijamos una persona gramatical. Tenéis que recordar que tiene que resultar verosímil, o sea, que se crea la persona a la que le estamos contando la anécdota, que eso ocurrió de verdad. Por tanto, el punto de vista narrativo puede ser en primera persona, por ejemplo, cuando llegué y lo vi, o si estamos contando algo que le ha sucedido a una tercera persona y contamos lo que le ocurrió, pues utilizamos la tercera persona gramatical. Cuando llegó y lo vio, ¿vale?
Y podemos combinar esa primera y tercera persona cuando vosotros mismos sois los protagonistas, pero además participaron más personas en el hecho que ocurrió. Ay, se me queda pillada la presentación. Bueno, el siguiente punto que ahora aparecerá es que tenemos, ¿vale?, la importancia de los verbos. Debemos usar verbos de acción y movimiento para dar esa sensación de que los hechos transcurren rápidamente y que sea cortita y dinámica la anécdota. Por ejemplo, esa famosa frase de Julio César, ¿no?, que era Vini Vidi Vinci, que, bueno, Vini Vidi Vinci, tal como se pronunciaría en latín, que significaba llegué, vi, vencí. Y son hechos puntuales que ocurrieron rápido, como el tiki-taka Salinas, ¿verdad? Tiki-taka Salinas cuenta esto, pim pam pum, y no me paro en los detalles. Verbos que den dinamismo a lo que estamos contando. Por otra parte, tenemos que tener en cuenta el espacio, que los hechos ocurren en un espacio determinado, para que el interlocutor pueda situarse, ¿vale? El receptor de nuestro mensaje, de nuestra anécdota, pueda situarse en el lugar en el que ocurrieron los hechos. Podemos utilizar expresiones como a la derecha, desde aquel lugar, allí, al otro lado, ¿de acuerdo? Y el punto de vista también es muy importante, porque si lo que cuenta ha sucedido a otra persona, debemos utilizar un punto de vista objetivo. Mientras que si lo que le ha sucedido, la anécdota que contamos nos sucedió a nosotros mismos, obviamente el punto de vista que tendremos será el subjetivo. Pasamos a la estructura de la anécdota. Tenemos el planteamiento, el nudo y el desenlace, como en cualquier texto narrativo. El primer párrafo o planteamiento. ¿Qué debemos de tener en cuenta aquí? Pues debemos preguntarnos cuándo ocurrió, a quién le ocurrió, dónde ocurrió, cuál era la situación inicial, para contextualizar un poquito e introducir la historia que vamos a contar. En el segundo párrafo o en el nudo tenemos que contestar a qué sucedió, qué ocurrió luego. Aquí ya está el meollo de la cuestión, donde ya comienza esa acción. Y finalmente, en el tercer párrafo o en un desenlace, bueno, hablo de párrafo si es un texto escrito, obviamente. Aquí pues ya vamos a concluir en qué quedó todo y qué consecuencias tuvo, ¿vale? Si os vais a la página 120 de vuestro libro, también podéis ver otras pautas, son prácticamente las mismas que aquí, lo que pasa es que yo lo he ido narrando de otra manera, por si queréis tenerlo en papel, ¿vale? Está en la página 120 de vuestro libro. Bueno, ahora vamos a pasar a los ejercicios. Si mi PowerPoint quiere pasar. Ejercicio de la página 119, ¿de acuerdo? Vamos a leer los dos textos, Dos locos y Ali. Después de leer los dos textos, vamos a hacer los ejercicios 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Simplemente hasta el 6, ¿de acuerdo? Del 1 al 6. Yo os voy a poner aquí los dos textos para que todo aquel que no tenga el libro pueda leerlo desde este vídeo. Podéis pausar el texto y leéis tranquilamente uno y el segundo texto. Los ejercicios los he puesto anteriormente, asimismo vuelvo a colgarlos. Del 1 al 6, ¿de acuerdo? Podéis pausarlo y rebobinarlo todo lo que queráis.